El que está enfermo tiene que nomás aguantarse el dolor y, bueno, esperar que pase algo, y no pasa. Han habido convocatorias, sobre todo al diálogo, en estos días pasados y no han sido aceptadas. Incluso la propia Iglesia Católica hizo un llamado para que se levante el paro y se atienda a la gente, situación que no fue aceptada por los dirigentes del Colegio Médico. Bien, a propósito del tema, vayamos a esta nota que resume un poco lo que ha sucedido en estos días. Prescindibles para poder hacer su trabajo, y eso deriva en una muerte, el médico no va a ser perseguido penalmente, no va a ser culpable, va a ser eximido de responsabilidad. Los artículos del Código Penal que cuestionan los médicos son necesarios para la seguridad y justicia del país. Esto debido a que si se los elimina, crearía un vacío legal, manifestó el presidente del Senado, que no se sanciona de manera directa a los médicos, sino solo a aquellos que realizan un mal trabajo. Además, descarta que vayan a perder su título y sus bienes, y en él se respetan todos y cada uno de los acuerdos que han emergido de las varias reuniones que se han sostenido con los representantes del Colegio Médico. Quisiera dirigirme a los médicos de base, a esos médicos que están saliendo a las calles con pancartas diciendo no me quiten mi título. Señor doctor, querida doctora, no se le va a quitar su título, a ninguno de ustedes se le va a quitar su título. Eso no está en el artículo 205, que quede absolutamente claro. Segundo, que se les van a quitar sus bienes, se les van a embargar sus bienes, y si usted no tiene bienes, los bienes de sus hijos. Ese es un disparate que de ninguna manera está en el Código Penal, de ninguna manera está en el artículo 205. El artículo 205 del proyecto de ley del Código del Sistema Penal, que está referido al daño a la salud o integridad física por mala práctica, guarda estrecha relación. Muy bien, ahora para dar más detalles, para contextualizar más, para saber más y para aclarar las cosas, le vamos a dar la bienvenida desde la regional de Santa Cruz a la senadora Adriana Salvatierra, que ya está con nosotros. Senadora, qué gusto saludarla desde el pueblo, es noticia. Veíamos la nota, senadora, del artículo 205, este artículo tan polémico que el legislativo asegura, a través del presidente, y lo veíamos, y usted seguramente nos va a corroborar ese tema, fue acordado con este sector. Si ha sido acordado, senadora, ¿qué es lo que está sucediendo? Se pregunta a la gente. ¿Cómo está Ivonne? Iván, un abrazo cordial a través de ustedes. Dirigirle también un abrazo y un saludo a quienes en este momento están sintonizando las frecuencias de Radio Patria Nueva, pero también de Bolivia TV. Mire, efectivamente, ya este es un conflicto que va teniendo una data bastante extensa. Yo quiero resaltar que más allá de los acuerdos ha existido una permanente voluntad de diálogo entre la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio de Salud, con los colegios médicos del país, con las 9 departamentales y además el Colegio Médico Nacional. Y esto lo resalto porque en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional se han mantenido aproximadamente un total de 9 reuniones. Desde el 18 de septiembre, el 20 de septiembre, el 25 de septiembre, otras 2 reuniones más en noviembre, otras 2 reuniones más en diciembre, con actas de por medio que dan cuenta de que existió un acuerdo en la redacción del artículo 205. En mis manos tengo precisamente una de aquellas actas. Dice, en La Paz, el 25 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una reunión de representantes del Colegio Médico y sectores afinos al mismo con los presidentes de la Cámara de Senadores, José Alberto González, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Se acordó no solamente respecto al artículo 205, habían observaciones, por ejemplo, respecto al 134, al 199, al 200, que eran entonces mala práctica profesional, conciliación y respecto al aborto. En este momento, el único artículo bajo el cual presentan sus observaciones los colegios de profesionales, de médicos en realidad, es el 205. ¿Qué acordamos en dicha reunión como Asamblea Legislativa con el Colegio Médico? Primero, que a solicitud del Colegio Médico no se enfoque solamente en negligencia médica o mala práctica médica, sino que se generalice y se sugiere que sea aplicable a todos los profesionales, quedando redactado el nombre del artículo como mala práctica profesional. El segundo elemento es incorporar la agravante de culpa por temeridad.
En el caso del Código Penal no se habla necesariamente de temeridad, se habla de un delito culposo o un delito doloso. La diferencia entre ambos es que cuando hablamos de un culposo no existe de por medio la intención de la afectación. En el dolo sí existe la intención del daño. El tercer acuerdo fue que se incluyeran eximientes en el ámbito de la salud y cuarto, que existieran mecanismos técnicos científicos como medios probatorios para las partes. Eso se incorpora en su totalidad y recalco nuevamente que aquí está la firma del doctor Santiago Mamani Caiguara, presidente del Colegio Médico Departamental de Potosí, de Aníbal Cruz Senzano, presidente del Colegio Nacional de Médicos, el doctor Luis Larrea García, presidente del Colegio Médico de La Paz, el presidente del Colegio Médico de Cochabamba y los presidentes de ambas cámaras. ¿Qué es lo que acuerdan en el fondo en el artículo 205? El artículo 205, como decía nuestro presidente del Senado, en ninguna parte ustedes van a encontrar que diga que se procederá al embargo de bienes a sola denuncia, o que si tú no tienes bienes registrados a tu nombre se los van a quitar a tu familia, o que te quitarían el título profesional. El artículo 205 prevé 3 niveles de sanción. El primero de ellos, cuando existe un daño a la salud o la integridad física de las personas, prevé como primera sanción la reparación económica y además el cumplimiento de instrucciones judiciales. ¿Qué significa, de acuerdo al nuevo Código de Sistema Penal, la reparación económica y el cumplimiento de instrucciones judiciales? En el caso de la reparación económica, es devolver a la víctima, a la familia o a los derechohabientes el bien, valor o dinero del cual se le hubiera privado o su equivalente, o una reparación del daño y los perjuicios ocasionados. Y en el caso de cumplimiento de instrucciones judiciales, es cuando un juez obliga a la persona condenada a cumplir un plan de conducta. No existe que te van a quitar el título, no existe que te van a embargar los bienes. Significaría, por ejemplo, asistir a una escuela o un curso de enseñanza técnica, realizar acciones que posibiliten la efectiva reparación del daño ocasionado a la víctima. En un segundo nivel, si existieran lesiones gravísimas, por ejemplo, las sanciones 2 a 4 años de privación de libertad, reparación económica y además inhabilitación. Inhabilitación ya existía en el anterior Código Penal. Lo tengo aquí precisamente, es el artículo número 34, y ya en el anterior artículo, en el anterior Código de Sistema Penal, la inhabilitación se comprendía de 6 meses a 10 años a funcionarios públicos, mandatarios, comisionados o médicos, y esto está en el anterior Código Penal. En el actual Código Penal, en el que aprobamos hace poco, la inhabilitación consistiría centralmente en que en que se prive a una persona condenada de ejercer o acceder al oficio, profesión o cargo durante un tiempo determinado. Máximo, en el caso de los médicos, en el caso del sector salud, sería de 6 meses a 2 años, porque se presumen sanciones culposas. Ya el tercer nivel, y con esto concluiría esta parte explicativa, es de 3 a 6 años cuando se ocasiona la muerte de la persona. Además, evidentemente, de reparación económica e inhabilitación. Senadora, a ver, artículo 205, que ha sido firmado por los dirigentes en las reuniones que usted explicaba y mostraba las firmas de quienes hoy conforman precisamente las presidencias de los colegios médicos, tanto de La Paz como del Colegio Médico de Bolivia. Yo veía imágenes y nos gustaría un poco que nos retrate cómo fueron esos encuentros, porque participó también el abogado Carlos Alarcón, que es un abogado contratado por el Colegio Médico, ex viceministro de don Carlos Mesa, en el gobierno de Carlos Mesa. Ha estado ahí asesorando, dando la parte jurídica, y observaba yo que él estaba de acuerdo con el artículo 205 ya cuando se concluyó. ¿Qué motivó que de pronto un artículo que ha sido discutido, porque no creo que se haya presentado y no hayan revisado, porque llevaron hasta sus abogados para hacer
la revisión de lo que significa el análisis jurídico en los casos que corresponda y cuál es el fin precisamente de proteger a la ciudadanía, pero también a los médicos, porque entiendo que van de las dos partes, no hay en este momento una acción jurídica clara. Cuéntenos un poco esos detalles para entender este artículo que es el del conflicto, que después de haber firmado, semanas después, dicen que hay que anularlo definitivamente. Mira, de fondo lo que ocurrió fue que más allá del acta del 25 de septiembre, tengo aquí también una de las notas de la Asamblea Legislativa, ya del 5 de diciembre. El Colegio Médico se había comprometido, de acuerdo a una reunión que nuevamente se había realizado el 23 de noviembre, a que si existieran observaciones en el artículo 205 las harían llegar. No solamente contaron con el asesoramiento de Carlos Alarcón, también la abogada Silvia Salame, también Gustavo Camacho, que fueron parte del staff de abogados que acompañaban al Colegio Médico. Yo no quisiera, con toda honestidad, poner en duda la intención de diálogo y la intención de solucionar los conflictos por parte del Colegio Nacional de Médicos, por la presencia de abogados que son claramente vinculados al activismo opositor. Deja muchas cuestionantes, por supuesto, pero más allá de eso, el comportamiento que quisiera resaltar también es el siguiente. El martes 5 de diciembre remitimos una nota como Asamblea Legislativa Plurinacional consultándole al Colegio Médico si tenían alguna observación, porque ingresaríamos al tratamiento en detalle. No tenían ninguna observaciones, tuvieron más de 2 meses casi para hacernos llegar, o mes y medio para hacernos llegar las observaciones pertinentes. Aún con este staff de abogados no nos manifestaron absolutamente nada. La siguiente nota que llegó por parte del Colegio Médico de Bolivia es del 6 de diciembre, donde después de un tiempo de espera, nos solicitan que retiremos el artículo 205 del Código de Sistema Penal y que lo rechazaban a través de su asamblea. Y esto ya evidentemente pareciera que empiezan a incurrir en acciones políticas. Nosotros queremos dejar claro lo siguiente. Existía, por ejemplo, la observación por parte de profesionales de salud que decían: si yo en mi centro de salud no tengo las condiciones técnicas necesarias o los medios técnicos indispensables vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión, ¿por qué seré procesado? Y precisamente el artículo 205 ingresa al resguardo, es decir, plantea excepciones como esta. Si un profesional médico no cuenta con los medios necesarios para realizar una operación de emergencia o una acción de emergencia en el marco de su profesión, no será procesado. También queremos resaltar que si, por ejemplo, fuera consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados que son de imposible previsión para el profesional de salud, tampoco podrá ser procesado. Solamente una persona es investigada o puede efectivamente ser denunciada y se adecúa al tipo penal cuando tiene una posición de garante respecto a la salud o la integridad física de las personas. Pero además quisiera resaltar algo. Dentro de este código se prevé que para poder acreditar por alguna de las partes es necesario que se establezcan medios de prueba idóneos. Medios de prueba idóneos técnicos significa que existirán profesionales especializados en las ramas de la salud que realizarán una investigación para determinar si efectivamente ocurrió una negligencia, una inobservancia de los protocolos o una impericia profesional. Hemos abierto todas las posibilidades como Asamblea Legislativa y también desde el Ministerio de Salud para sentarnos a dialogar. Incluso el Ministerio de Salud les ofreció redactar un nuevo decreto para delimitar las facultades de la autoridad de fiscalización y se han negado. Les hemos ofrecido que si existieran nuevas observaciones dentro de un código, dentro de un artículo que ya fue consensuado con el Colegio de Médicos, las hicieran llegar, no hicieron llegar absolutamente nada. Se abstuvieron de enviarnos notificaciones o de enviarnos notas, se apegaron al silencio
y continuaron con una protesta que ya tiene bastantes días afectando a la población. Incluso hasta el momento existe la voluntad de diálogo. El presidente Evo Morales ha sido claro: si quieren dialogar, las puertas están abiertas, pero por favor, retomen los servicios y la atención pública a la gente. Hay más de 6.000 cirugías que han sido suspendidas, hay más de 70 niños en Cochabamba a los cuales les han negado las cirugías necesarias y eran niños con cáncer. Más de 500.000 de personas a las cuales se les ha denegado el acceso a la atención de salud. Y lo que nosotros procuramos como Estado es esencialmente garantizar el servicio a la salud, más allá de lo que pareciera que hasta el momento parecen de indicar las acciones del Colegio Médico, acciones de carácter político. Senadora Adriana Salvatierra, a ver, varios sectores de la población organizada también, como las víctimas de negligencia médica, se han pronunciado. Si bien hay ciertos médicos extraordinarios que trabajan con un carácter social dedicado a sus pacientes, y eso no se lo puede negar, también hay denuncias de personas que practican la labor de médico sin serlo, hacen cirugías, hacen reconstrucciones, en fin, sin ser médicos. ¿Qué dice en torno al artículo 205 sobre este tema? Por un lado, porque resulta que mucha gente se ha quejado de lo que está pasando. La población dice: ¿y quién va a proteger al ciudadano? Por un lado está la protesta de los médicos, y por el otro lado la pregunta es: ¿quién protege ante estas situaciones? ¿Vamos a dejar que sigan muriendo personas por negligencia, entre comillas, médica, que puede demostrarse, usted lo decía, con el artículo 205, pero qué pasa con los que se hacen pasar por médicos, que se hacen pasar por cirujanos, que se hacen pasar por enfermeras, o que se hacen pasar por bioquímicos, en fin, y que pueden causar la muerte de un niño, de una persona mayor, de cualquier persona, de cualquier ciudadano? ¿Qué dice sobre ese tema el artículo 205? Mire, yo quiero resaltar algo, que no podría nadie alegar que esto es una discusión que solamente se está dando en Bolivia. Y antes de entrar a la pregunta en específico que usted plantea, quisiera que revisemos un poco la legislación comparada. En el Código Penal español, en el artículo 142 precisamente, dice: si un homicidio hubiera sido cometido por imprudencia profesional, se pondrá además una pena de inhabilitación especial y una sanción de prisión de 1 a 4 años. En el Código Penal argentino dice que la persona será privada de libertad de 1 a 5 años e inhabilitación especial si existe imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o protocolos y causare a otro la muerte. En el Código Penal ecuatoriano, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra será sancionada con privación de libertad de 1 a 3 años. Y la habilitación para volver a ejercer la profesión será recién operada luego de cumplida la pena y determinada mediante ley. O sea, no es que solamente en Bolivia estamos iniciando en un proceso de discusión. El artículo 205 en concreto habla de la posibilidad que puede existir del daño a una persona, sea a su salud o a su integridad física. Ya en el anterior artículo, en el anterior Código Penal, por ejemplo, el artículo 218 mencionaba que será sancionado con reclusión de 3 meses a 12 años y una multa de 30 a 100 días el que sin título ni autorización ejerciera una profesión médica, sanitaria o análoga. En el caso del artículo 205, a diferencia del 218, solamente hace relación con que una persona pudiera ser afectada en el ejercicio, pero comprende de todas formas integralmente el daño a la salud o la integridad física por profesión, oficio o incluso las actividades que puedan desarrollar. Es decir, lo que busca es resguardar a la persona de la mala práctica profesional, de la mala actividad que se pueda desarrollar en el ámbito de la salud o del mal oficio que pudiera realizarse. Además, quisiera resaltar algo. Evidentemente, este artículo busca generar un equilibrio entre la necesidad de proteger a los ciudadanos de una negligencia médica, de una inobservancia de los protocolos médicos,
porque hay cifras que también son bastante alarmantes. Hace poco en un diario local en Santa Cruz mencionaban que en los últimos 25 años se habrían presentado 5.000 denuncias vinculadas a la negligencia médica. En este momento procesadas por lesiones gravísimas, por homicidio culposo o lesiones leves o graves. Se calcula que en un promedio existen más de 200 denuncias anuales que se realizan por casos vinculados a la negligencia médica. Entonces es necesario no dejar un vacío jurídico y prestar un resguardo a la población respecto a este sector, pero también resguardando a los buenos profesionales de salud, aquellos que ejercen de forma no solamente coherente su práctica profesional, cumplen el juramento hipocrático, pero además que prestan un servicio a la ciudadanía con todas las atenciones que demanda, evidentemente calidad, calidez y una prestación de servicio que esté pues a la altura de lo que necesita la población. Senadora Adriana Salvatierra, cuando nosotros escuchamos que este artículo 205 tan polémico fue consensuado, cuando estamos a más de 30 días de un paro médico que sin lugar a dudas está vulnerando el derecho a la salud de los ciudadanos, de la población boliviana, cuando escuchamos las convocatorias al diálogo sin resultados, cuando se ofrece incluso el poder cambiar y el poder hacer un decreto en la medida que sea factible para este sector, cuando escuchamos que nuestras autoridades piden, convocan a este sector a dialogar para poner fin a este conflicto sin resultado alguno, definitivamente nos preocupamos. Pero, senadora, nos preocupamos aún más cuando pensamos nosotros que la democracia nos permite demandar, nos permite manifestarnos, nos permite salir también a las calles para poder protestar. Y cuando nos damos cuenta que lo que no se puede permitir es que la gente salga a marchar sin saber por qué está marchando, es que la población se preocupa más. Yo la invito, senadora, a que veamos estas imágenes, esta nota que hicimos, porque usted lo vivió en la ciudad de La Paz, días de mucho conflicto, de mucho destrozo a infraestructura pública, de mucha gente perjudicada, vulnerada en cuanto a su salud y en cuanto a sus actividades diarias. Yo le invito a ver esta nota para que luego podamos comentar sobre la misma. Por favor, la nota del sondeo que se hace a los estudiantes de medicina precisamente sobre el artículo 205. Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes constantemente se movilizan, señalan que no conocen los artículos del Código del Sistema Penal. A su vez se evidenció que existen estudiantes que no pertenecen a esta carrera. Si no me equivoco, debe tener unos subartículos. No estoy bien enterado, la verdad. ¿Has leído todas las leyes? Parte, la verdad no toda. ¿Cuántos artículos tiene la ley? No sé los... No he contado, solo he leído el artículo que está ahí. ¿Qué estás estudiando? Comunicación social. ¿No perteneces a medicina? No pertenezco a medicina. Por otro lado, manifestaron que la pasada jornada tenían intenciones de ingresar y tomar las instalaciones del Ministerio de Salud. La puerta. ¿Todos han abierto? Mis compañeros, algunos compañeros que estaban ahí en la marcha. ¿Han pateado? Sí, hasta donde vi, sí. A lo que tenía entendido era ingresar, pero estaba resguardado. O sea, ¿querían ingresar ustedes? Sí, sí. Bien, ahí está esa nota que refleja que quienes en este momento están en la movilización no conocen lo que está sucediendo con el artículo 205. Senadora, en estos días se ha insistido con el diálogo, se ha pedido que levanten las medidas de presión, en este caso el paro indefinido, porque eso está afectando a la salud y a la vida de los niños, adultos mayores. La población necesita ser atendida, necesita operaciones, medicamentos, en fin. Solo están trabajando los servicios de emergencia. Pero acá viene un elemento que estos últimos días se ha involucrado ya en las movilizaciones, que son actores políticos. Hemos visto varios actores políticos que están participando en este conflicto médico. ¿Cuál es su lectura, senadora Adriana Salvatierra, de ya el carácter político que se le está dando a este conflicto con los médicos y en qué puede derivar? Porque parece que la situación se va poniendo
día que pasa, más violenta. Ya han roto vidrios, tienen incluso ya artefactos diseñados con petardos para disparar, en fin, la policía que actúa con los gases lacrimógenos. La situación se va tornando, al parecer, o se quiere llevar hacia un conflicto de mayor violencia. ¿Cómo lo entiende usted estos elementos, por favor? Mire, yo creo que de fondo, después de tantas oportunidades de diálogo que existieron entre la Asamblea Legislativa, por su parte también el Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, después de un acta que hace poco acabo de mostrarla, firmada con las partes, manifestando un acuerdo de redacción al artículo 205 y que continúen las medidas de presión, no solamente es preocupante como Estado por la necesidad urgente que tenemos de garantizar la prestación del servicio y el acceso a la salud para las personas, sino también preocupa de fondo el carácter político. ¿Y por qué lo decimos? Aquí tengo, por ejemplo, en una de las muestras de panfletos que estaban repartiendo en las movilizaciones, donde decían: pueblo boliviano, pretenden quitarnos la libertad, pretenden quitarnos el título profesional, pretenden embargar nuestros bienes y si no tenemos recursos económicos embargarán los bienes de nuestros hijos. Y nosotros acabamos de demostrar que en el artículo 205 no existía en ninguna parte el embargo de bienes. No existe que te van a quitar el título profesional. No existe que a sola denuncia te puedan privar de tu libertad. En absoluto. O sea, el artículo 205 para nosotros significó un mecanismo para generar equilibrios, resguardar a la población de aquellos que puedan ser víctimas de algún mal profesional, pero proteger también a todos los buenos profesionales y servidores públicos que están vinculados al área de la salud. Dentro de todas estas movilizaciones nosotros podríamos creer que existe un interés legítimo de iniciar mecanismos de diálogo, pero después de más de 20, 25, casi 30 días de privar a la gente del servicio a la salud, creemos nosotros que esto empieza a rebasar todos los mecanismos y todas las fronteras que puedan existir en cualquier reivindicación legítima. Distorsionan la información y con esta distorsión de la información inmediatamente existe una distorsión de los mecanismos de protesta. No puede entenderse como un mecanismo válido de protesta el intentar destruir los bienes y los patrimonios públicos, las instituciones del Estado. Más todavía, si nosotros encontramos después en las fotos y en las apariciones públicas a políticos vinculados con partidos de oposición, a Julio Alvarado, a Óscar Heredia, a Jaime Solares, los mismos 3 abogados que mencionábamos que hace poco estaban en las mesas de diálogo en representación del Colegio Médico, abogados directamente vinculados también con los partidos políticos de oposición y que tienen una posición política conocida públicamente en diferentes medios de comunicación y por la ciudadanía, opositora abiertamente a este gobierno. Pese a eso hemos tratado de insistir y el mensaje del presidente Evo Morales ha sido claro: respetamos a aquellos profesionales que sientan que tienen una legítima observación del artículo 205. Sentémonos a dialogar, pero no sobre la base de la desatención a la ciudadanía, no sobre la base del sacrificio de más de 70 niños a los cuales les han suspendido su cirugía y eran niños diagnosticados con cáncer, no sobre la base del sacrificio del pueblo boliviano. Vamos al diálogo, pero por favor restablezcan las medidas de salud. Caso contrario, a nosotros eso nos da a entender que existe evidentemente un interés político que está siendo impulsado por estos actores que acompañan diferentes manifestaciones, por un mensaje que busca desinformar a los profesionales de salud y a los estudiantes con el único fin de perpetuar el conflicto y de evidentemente caer en esto que comúnmente ya se ha asociado como una práctica política internacional, que es un desgaste paulatino o una generación paulatina de conflictos para un desgaste a largo plazo. No deseamos eso, deseamos una atención pronta, oportuna, y si existen observaciones legítimas por parte de algunos colegios de profesionales, esperamos conocerlas, pero previo al restablecimiento de los servicios de salud para las personas. Senadora Adriana Salvatierra, ¿se puede dialogar
cuando este sector está utilizando, porque lo que nos muestran las imágenes que hablábamos del sondeo y que estos estudiantes no saben ni por qué están marchando, no conocen el artículo 205, no saben cuántos artículos tiene este código. Se puede dialogar cuando este sector está utilizando a los estudiantes, se puede dialogar cuando estos estudiantes, sin saber por qué lo están haciendo, están destrozando infraestructura pública. Se puede dialogar cuando este sector pone de condicionamiento solamente 2 horas de parar con estas manifestaciones, con este paro médico. Se puede dialogar de esta manera. ¿Qué resultados podemos tener cuando encontramos un sector médico que no da avisos de querer solucionar? El problema de fondo es que desde un principio plantearon la desinformación como una estrategia de atraer movilización. Y una vez atraen sectores universitarios, yo no entiendo por qué hay algunos viejos políticos de oposición que se aparecen en las movilizaciones del sector médico y universitario, pareciera con el fin de cosechar algún protagonismo. Mire, la lógica de un código de sistema penal no es que el Estado se ponga del lado del infractor, la lógica es que se ponga del lado de la víctima y genere mecanismos que resguarden el ejercicio profesional en este caso. De fondo existe también la cuestionante de que si existe posibilidad de diálogo, ¿cuál será el puerto al que puede llegar? Si nosotros aquí mostrábamos ya el 25 de septiembre, firmamos un acta de acuerdo con el Colegio Médico. 1 mes y medio de silencio para que al final después nos digan que ellos solicitan nuevamente que se retire el artículo 205. Constan las firmas de aquel médico que dijo que la diferencia entre los profesionales y los movimientos sociales eran que los profesionales sabían leer y escribir. Consta la firma de un presidente del Colegio Médico que ejerce una representación nacional, pero pareciera que borran con el codo aquello que firman con la mano, aquello que escriben con la mano. Este artículo 205, resaltamos, fue producto de los acuerdos. Creo que la pregunta va mucho más allá. Incluso a mí me cabe la cuestionante de si tiene algún puerto fijo el generar mecanismos de diálogo si después no van a cumplir su palabra, si después no van a cumplir los acuerdos que establecen con representantes de las instituciones del Estado. Pese a todo, tanto el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, los presidentes de ambas cámaras han tenido toda la predisposición de abrir las puertas al diálogo. Lo único que deseamos es que se restablezca el servicio de la salud y se garantice el acceso a la ciudadanía. Pero pareciera, reitero nuevamente, que el objetivo es otro. El objetivo es tender a un desgaste a largo plazo, un desgaste de carácter político. Y eso pareciera que además se ve exacerbado por comentarios como el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, que convoca a la ciudadanía a que se adhiera a las movilizaciones de los trabajadores de salud. Y esto no es correcto. Nosotros necesitamos políticos, necesitamos representantes en las gobernaciones, parlamentarios, diputados y senadores que no contribuyan a exacerbar el conflicto, sino por el contrario, que generen mecanismos y conduzcan a caminos que a través del diálogo logren la solución del conflicto. Aquí existe evidentemente intereses políticos que intentan cosechar de una movilización que partió por la desinformación, que partió por una distorsión del artículo 205, de la forma de protesta y que deriva finalmente en un saqueo a las instituciones públicas. No deseamos eso. Lo central, yo reitero, y me van a escuchar decirlo permanentemente, deseamos que por favor restablezcan los servicios de salud. Esa es la única condicionante que nosotros propiciamos para establecer mecanismos de diálogo, que atiendan al pueblo, que cumplan el juramento hipocrático, que no suspendan las cirugías, que no dejen en desatención a la gente, que no arriesguen la vida de los bolivianos y las bolivianas que acuden a los centros de salud con emergencias que pueden derivar en algún momento en situaciones de muerte de las personas. No deseamos que se continúe arriesgando al pueblo boliviano y apelamos a la conciencia de los trabajadores de salud. Ya en la recta final, senadora Adriana Salvatierra, yo sigo poniendo sobre la mesa quién defiende a los pacientes.
Primero por un escenario que se da de manera permanente. Hace poco hubo también un conflicto con el sector médico cuando plantearon que se trabajen 8 horas. Y no se quiso aceptar un tema que va a beneficiar la salud de la ciudadanía. Se plantea una autoridad que vaya a controlar lo que ha pasado hace poco en el Hospital Obrero. Se vendían insumos de los asegurados a entes privados. Eso tiene que seguir pasando entonces. Ese es el mensaje que le están dando. ¿Cuál es su análisis, senadora? El mensaje que le están dando a los pacientes, a los asegurados, es que nadie tiene que controlar, que ahí es carta libre. Se pueden vender los servicios que corresponden a los asegurados a entes privados. Se puede maltratar, y no digo todos, estoy hablando de situaciones que se han dado, pero hay médicos que maltratan a los pacientes y eso pasa y la ciudadanía lo sabe. No es algo que lo estamos descubriendo recién, ya sea en la forma de atención, en la forma del maltrato o en la propia atención. Tómese una aspirina, eso le va a solucionar el problema. Ese tipo de mensajes que durante mucho tiempo se han venido acumulando en la sociedad boliviana, que lo sabe y que lo ha denunciado de manera permanente, ¿qué momento van a tener un alto, un freno? Con la autoridad se quiere poner precisamente ese límite, senadora. Esto del nuevo código del sistema penal va a evitar que más personas puedan seguir muriendo por algunos que ni siquiera son profesionales. ¿Cuál es el sentido de todo esto para hablar del tema de la salud? ¿A dónde se está apuntando con estos cambios que se están proponiendo, que se están generando? Bueno, existe un comportamiento reiterativo en algunos trabajadores de salud y especialmente en la transición que enfrentamos en nuestro país producto de este proceso de cambio. En la gestión de la ministra Nila Heredia, cuando se intentó implementar el seguro universal de salud, el seguro único de salud, salieron los médicos, protestaron, vandalismo, destrucción de instituciones, paro médico. En la gestión del ministro de Salud, Calvi Montes, cuando, como usted mencionaba, se intentó regular las horas de trabajo, de nuevo la misma forma de disentir a través del vandalismo, a través de las protestas, a través de la privación de la atención de la salud de las personas. Y hoy día nuevamente nos encontramos con que cuando el Estado, y digo Estado en todos sus niveles de gobierno, plantea ingresar en un proceso de fiscalización del cumplimiento efectivo del servicio a la salud, nuevamente movilizaciones, protestas, paros médicos, destrucción de instituciones. Es un comportamiento que, si uno lo evalúa en el tiempo, pareciera que tuviera no solamente un carácter reiterativo, sino que hace parte de la condición del sujeto al cual planteas como Estado establecer algún mecanismo de regulación. Pareciera que actuamos y tratamos con sectores que sintieran que tienen un privilegio respecto al resto de la sociedad. Cuando la condición de profesional médico lo único que debe significar es la posibilidad de que tú puedas prestar tus servicios profesionales a las personas para cuidar la salud, para cumplir lo que comúnmente se denomina el juramento hipocrático. No es el gobierno, ni el Estado, ni el pueblo el que fracasa. Son los médicos que pareciera que se oponen a toda iniciativa y plantearan mantener una condición de privilegios, de impunidad, frente al resto de los profesionales del país, frente al resto de la población del país. Nosotros como Estado, reitero nuevamente, no podemos ponernos del lado del infractor, ni podemos promover la impunidad. Nosotros como Estado debemos garantizar y resguardar el acceso al servicio a la salud, debemos resguardar a las víctimas de negligencia médica, pero también resguardar a los buenos profesionales. Y eso para nosotros significa los equilibrios y los acuerdos alcanzados en el artículo 205. Como usted decía, finalmente, si nosotros accediéramos a la demanda del sector médico de retirar el artículo 205 del ordenamiento del Código de Sistema Penal, ¿quién defiende a los pacientes?
¿Quién defiende al pueblo boliviano? ¿Quién defiende a la víctima de negligencia médica que existe y que son más de 500 denuncias más de 200 denuncias al año? Debe existir un Estado presente, un Estado que regule a través de una autoridad de fiscalización, un Estado que garantice el servicio y el acceso a la salud, pero también debe existir un Estado que proteja si es que existieran víctimas de negligencia profesional. Desde ningún punto de vista el Estado ni el sentido del Código de Sistema Penal pasa por criminalizar a los profesionales del país, como es lo que algunos profesionales argumentan. Desde ningún punto de vista. Incluso la lógica del sistema, del Código de Sistema Penal no es criminalizar personas, sino presentar una respuesta del Estado ante una infracción, ante una conducta en específico. El Estado boliviano ha sido durante los últimos 11 años, casi 12 años, y durante este proceso de cambio ha tenido un fuerte énfasis en la inversión pública en materia de salud. Y esto creo que es importante resaltarlo. Hace poco, por ejemplo, en el aniversario de Santa Cruz, como en otros aniversarios en los 9 departamentos del país, el presidente Evo Morales hacía entrega de 2 ambulancias para cada uno de los municipios. El presupuesto de salud tendió a incrementarse aproximadamente entre 2.468 millones en el 2005 a 15.955. Estamos hablando de que el presupuesto en salud los últimos años se ha multiplicado 7 veces, que la cantidad de ítems otorgados a los diferentes centros de salud ha aumentado entre 14.421 nuevos ítems los últimos 11 años, que se han creado más de 1.000 centros de salud entre primer y segundo nivel los últimos 11 años. Quisiéramos que estos profesionales que salen a protestar demandaran un mayor presupuesto, demandaran mayor cantidad de ítems, demandaran, por ejemplo, que en un tratamiento con las farmacias se pueda proponer, por ejemplo, una rebaja a los costos de los medicamentos o una entrega de fármacos para toda la ciudadanía de forma gratuita. No. Estos sectores movilizados, por lo único que se están movilizando, al parecer, es por la impunidad. Es por la inmunidad ante la legislación nacional. Y no creemos correcto, no creemos que eso sea justo con el resto de la población. Tengan tranquilidad y tengan certeza los buenos profesionales. El Estado resguardará el ejercicio profesional, pero también que tenga tranquilidad la ciudadanía, que se encontrará con el resguardo de un Estado que invierte en salud, que aumenta los servicios de salud y que protege también a la ciudadanía de aquellos profesionales que incurren en acciones como la negligencia médica, la inobservancia de los protocolos o la impericia vinculada a la salud. Bien, senadora Adriana Salvatierra, gracias por estar con nosotros. La convocatoria, usted lo dijo, al diálogo sigue abierta. La gente quiere ser atendida, los enfermos necesitan atención médica. Senadora, gracias por estar con nosotros. Que pase unas lindas fiestas de parte del pueblo es noticia. A través suyo a todos nuestros hermanos allá en Santa Cruz. Feliz Navidad, que tengan una linda Nochebuena, senadora. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Bien, Ivonne, nos tenemos que ir y valga la reflexión, ¿no? Porque hay médicos que tienen una estima, un cariño profundo por sus pacientes. Y a quienes respetamos. Y me imagino cómo están sufriendo esos médicos. Sí. Por no poder atender a niños, abuelos, a sus pacientes regularmente. Me imagino el sufrimiento que llevan por dentro porque han hecho un juramento de defender la vida. Y yo quisiera hacer un llamado a aquellos médicos que piensan en el pueblo, que piensan en la gente, que piensan en la salud del boliviano. ¿Por qué castigarlo al boliviano, al ciudadano boliviano, al niño, al abuelo? En fin, son situaciones que hay que reflexionar, más aún en unas fechas como estas, ¿no? Jesús nació en un techo humilde, sí, sirviendo toda la vida a los más pobres. Y creo que valga la reflexión de hombres que lucharon y que dieron su vida por los demás, ¿no? Lo que decía Lucho Espinal, dar la vida por los demás. Y creo que los médicos dan la vida por los demás porque salvan vidas. Y creo que es el momento de volver nuevamente al trabajo y que hablen los dirigentes, pero vuelvan a trabajar, atiendan a la gente que los necesita.
Nos vamos, Ivonne, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Muy bien, nos vamos, Iván, que así como ha nacido el niño Jesús un 24 de la noche, renazcamos todos en nuestros corazones con las mejores intenciones.